Esperamos hasta las 10 y arrancamos, porque sigue entrando gente. Dale, Doc, dale, dale. ¿Estás en Corrientes? Sí, acá en Corrientes estamos. Bueno, ahora sí, empezamos. Cualquier cosa, Lucas, me avisas, ¿sí? Dale, Doc, dale, dale. Le aviso cualquier cosita. Bueno, a ver, justo alguien. Solicitando el ingreso. Ahí está. Cuando quiero empezar, empiezan a querer ingresar. Está muy bien. Bueno, ahora sí. Bueno, muy buenas noches a todos. Mi nombre es Eugenia Sanz y en nombre de MSD Salud Animal les doy la bienvenida y mi agradecimiento por la participación en esta charla. Muchas gracias al Centro de Estudiantes también por la convocatoria. Veo que tenemos una excelente convocatoria. Así que bueno, genial. Vamos a empezar con nuestra presentación, que es el diseño del programa de vacunación en caninos. Esta es obviamente una de las líneas de vacunas, una de las compañías que desarrollan vacunas para pequeños animales dentro de lo que es el mercado de biológicos o de vacunas en Argentina. Así que bueno, esperamos que esta presentación les resulte muy útil y bueno, sepan que estamos a disposición por consultas e incluso también por material de estudio que puedan requerir. Toda la información que vamos a presentar hoy en esta charla está disponible, ¿sí?, para ser ampliada mediante papers o, bueno, distintas vías de información que la compañía tiene y que están a disposición de ustedes para que sean utilizadas. Como les decía, bueno, mi nombre es Eugenia Sanz, yo soy gerente de territorio del norte del país, a cargo de la zona del NEA, del NOA, del centro, del litoral, y trabajan junto conmigo el doctor Lisandro Rousic, promotor técnico que reside en la provincia de Córdoba, y la doctora María Laura Porto, que reside en la ciudad de Rosario, ambos promotores técnicos, los tres médicos veterinarios recibidos en la Facultad de Casilda, en el caso de María Laura y de mi caso, y en el caso de Lisandro en la Facultad de Esperanza.
Bien, ¿de qué vamos a hablar hoy? El contenido de la charla de hoy consiste en primer lugar, presentar las vacunas que componen a la línea Novivac. En segundo lugar, vamos a hablar acerca de las vacunas más importantes a tener en cuenta, es decir, contra qué vacunar a nuestros pacientes. Posteriormente vamos a tratar la diferencia en que existe en la respuesta inmunológica entre vacunas vivas y vacunas inactivadas. Luego de eso, la influencia de los anticuerpos maternos en la vacunación y por último el diseño finalmente del programa de vacunación recomendado. La línea de biológicos de MSD Salud Animal o Animal Health Companion Animal está compuesta por 3 tipos de vacunas. Vacunas liofilizadas, vacunas líquidas y una vacuna intranasal. Dentro de las vacunas liofilizadas tenemos 3 vacunas que son Novivac PUPIDP o Novivac PAPIDP, es en realidad el nombre correcto, pero popularmente es conocida como la PUPIDP, una vacuna desarrollada a virus vivo, atenuado. Dentro de sus componentes, o sea, es una vacuna bivalente, encontramos el componente de distemper y el componente de parvovirus. La de HPPI es la clásica vacuna quíntuple, compuesta por distemper, hepatitis, parvo y parainfluenza. Novivac Tricat Trio, que es una vacuna triple felina clásica. El tema de hoy es el desarrollo del plan de vacunación de caninos, pero la presentamos aquí dentro de la línea Novivac. Todas estas vacunas, dentro del grupo de liofilizadas, son vacunas que están compuestas por virus vivos atenuados. Disculpen. En cambio, en el grupo de las vacunas líquidas, donde encontramos a Novivac Lepto, Novivac Rabiex y Novivac RL, encontramos a todas vacunas inactivadas. Novivac Lepto tiene dentro de su composición la cepa icterohemorrágica y la cepa canícola. Novivac Rabies es una vacuna de rabia típica, normal, y Novivac RL, que es una vacuna innovadora, ya que dentro de su composición tiene rabia y lepto también en 1 mililitro. Vamos a ver más adelante cómo podemos utilizarla dentro del plan de vacunación. Lo más importante ahora que recuerden es que dentro de este grupo de vacunas se encuentran todas las que son inactivadas. Y como una vacuna adicional, contamos con la Novivac KC, que es la vacuna intranasal para la protección contra la tos de las perreras. Está compuesta por una fracción viral, que es el virus de parainfluenza, y una fracción bacteriana, que es la bacteria Bordetella bronquiséptica. Ambas, tanto la fracción viral como la bacteriana, están vivas y atenuadas. Hago mucho hincapié en esta diferencia entre vivas e inactivadas porque es la base de la diferencia en la respuesta inmunológica que cada una de estas vacunas va a generar en el individuo inoculado. Lucas, ¿todo bien hasta ahí? ¿Sí me estás escuchando? Sí, Doc, perfecto, perfecto. Vale. Se le escucha y se le entiende. ¿Hay alguien que quiera ingresar y que no esté pudiendo? No, por ahora no me escribieron. Bien. Voy a guardar un segundito porque creo que hay gente que está queriendo entrar y lamentablemente mi asistente de hoy, María Laura, tuvo un inconveniente personal y no está pudiéndome ayudar con este tema, pero no hay problema. Ya están todos admitidos ahí. Bien. Continuamos. Bien, como les comentaba, el primer tema es saber contra qué vacunamos, ¿sí? En tal sentido, nos gusta mucho presentar la clasificación de vacunas que ha desarrollado WASAVA, que es la guía de vacunación. Sobre el final de la presentación les voy a mostrar de dónde pueden consultar las guías de vacunación desarrolladas por WASAVA. Esto es como la Biblia en cuanto a vacunación para pequeños animales. Y a partir del desarrollo que ha habido durante los últimos años en relación
a vacunas es que el Comité de Vacunación de Wasaba ha desarrollado esta clasificación en 3 grupos básicos de vacunas: vacunas esenciales, vacunas opcionales y vacunas no recomendadas. Toda esta información está dentro de las guías de vacunación de Wasaba, que incluso ha desarrollado para Latinoamérica una guía específica, que ustedes la podrán bajar y traducida al español de un link que les voy a dejar al final de la charla. ¿Sí? Es está totalmente disponible para cualquier profesional veterinario o estudiante que quiera hacerlo. Dentro de las vacunas esenciales, son aquellas que obviamente todos los perros en cualquier parte del mundo deben recibir, se encuentra distemper, parvovirus, adenovirus tipo 2 y rabia. El adenovirus tipo 2 es el virus que nos brinda inmunidad a la infección contra adenovirus tipo 2 y además inmunidad cruzada contra el adenovirus tipo 1, que es el agente de hepatitis. Dentro de las vacunas opcionales están aquellas que deben ser utilizadas en pacientes con algún cierto riesgo de exposición. El comité ha considerado dentro de este grupo a parainfluenza, bordetela y leptospira. Estas son guías generales de vacunación que luego deben aplicarse a cada situación epidemiológica y en cada país y en cada zona dentro de cada país. En particular, leptospira, nosotros consideramos que en Argentina, por tener la casuística, ¿no?, que existe en las veterinarias y además por ser una zoonosis de importancia, debería ser una vacuna que está mejor clasificada en el grupo de esenciales, ¿sí? Una vacuna que todo perro debería recibir para justamente evitar la infección y la transmisión hacia los humanos. Pero como les decía, esta es una guía general que luego debe ser aplicada a cada circunstancia en particular. Dentro de las vacunas en general no recomendadas, el comité considera adenovirus tipo 1, que es el agente responsable de hepatitis en los caninos, y coronavirus. Adenovirus tipo 1 por las reacciones adversas que provoca la inoculación de este virus en forma atenuada. Hoy por hoy no existe ninguna vacuna en el mercado que contenga adenovirus dentro de su composición. La protección contra hepatitis está dada, como les comentaba anteriormente, por el adenovirus tipo 2. Y coronavirus en realidad tampoco está considerada como una vacuna esencial, a partir de que las infecciones por coronavirosis son generalmente subclínicas y autolimitantes, ¿sí? Lo más importante en el caso de coronavirosis es tener a nuestro paciente bien inmunizado contra parvovirosis. Supongo que esto lo habrán visto en la cursada infecciosa o de inmunología, pero bueno, un paciente infectado con coronavirosis se hace más susceptible o más vulnerable a adquirir una infección por parvovirus a partir de una mayor multiplicación de las células de la mucosa intestinal. Por lo tanto, la protección en sí, por sí sola, contra coronavirosis no es relevante, no está recomendada. No hay evidencia de que las vacunas existentes protegerían además contra las variantes patogénicas de coronavirus. Y por otro lado, además de lo que ven aquí escrito, las vacunas contra coronavirosis están elaboradas con virus inactivados, ¿sí? Para que un virus inactivado genere una respuesta inmunológica protectora, requiere de por lo menos 2 aplicaciones, ¿sí? El cachorro es más susceptible a adquirir coronavirosis a partir aproximadamente de las 6 semanas de vida, que es cuando nosotros comenzamos el plan de vacunación. Si colocamos una dosis ahí, no es protectora, posteriormente colocamos otra y hasta incluso, dependiendo de la vacuna, una tercera. Cuando llegamos a lograr un nivel aceptable de protección, el cachorro ya no está dentro de la edad de susceptibilidad para contraer coronavirosis. Bueno, por todos estos motivos es que no es considerada una vacuna recomendada. Bien, los tipos de vacunas con los que contamos son 2. Como hasta ahora estuve mencionándoles, hay vacunas vivas, las cuales están desarrolladas con virus vivos atenuados, en las cuales una sola dosis es suficiente para inmunizar. Esto quiere decir que el virus atenuado obviamente no va
a generar un cuadro clínico de enfermedad, pero sí es capaz de infectar, replicar y generar una respuesta inmunológica activa y protectora. En el caso de las vacunas inactivadas, como por ejemplo lepto, esto no sucede, ¿sí? Las vacunas inactivadas son inmunógenos más deficientes en relación a los vivos. Por lo tanto, requieren de varias dosis para inmunizar. Esto es lo que se llama efecto de refuerzo o efecto booster, y a veces es necesario que sean acompañadas por adyuvantes para reforzar la respuesta inmunológica que estas vacunas generan. Estos adyuvantes son causantes, en algunos casos, dependiendo del adyuvante, del desarrollo de una reacción adversa que puede ir desde un dolor en el punto de inoculación hasta incluso también un decaimiento general, hipertermia, etc. Todo esto depende muchísimo del adyuvante del cual estemos hablando. Pero lo importante es recordar que las vacunas inactivadas requieren de varias dosis y por lo tanto de refuerzos. El concepto refuerzo de vacunación no es válido para las vacunas vivas, ¿sí? Para las vacunas a virus vivos atenuados. Es válido para las vacunas inactivadas. Cuando se inocula una vacuna viva, lo que sucede en el caso de que el individuo responda activamente y esta vacuna no sea neutralizada, con una seroconversión tanto de IgG como de IgM. En primer lugar de IgM para posteriormente comenzar a descender y posteriormente la producción de IgG, que es la que se mantiene en el tiempo y es la que da protección a más largo plazo. Esto es lo que sucede con una inoculación de un virus vivo atenuado. En el caso de la inoculación de vacunas inactivadas, como decíamos anteriormente, se requieren de 2 inoculaciones, 1 y 2 aquí. En ambos casos se presenta una seroconversión de IgM e IgG, y la primer curva de seroconversión es una curva más débil, muchas veces no es protectora. Para que lo sea, se requiere de la segunda estimulación que genera la seroconversión protectora. Recordemos, estas vacunas normalmente requieren también del acompañamiento de un adyuvante. Esto es lo que normalmente vemos en cuadros o en libros de inmunología, o cuando, bueno, hablamos de vacunación, o cuando se brinda la parte general de vacunas. Pero recuerden que esta curva es válida solamente para antígenos inactivados. El concepto de primo vacunación, ¿sí?, con refuerzo, con una segunda dosis, aplica para este tipo de vacunas. Ahora bien, la principal dificultad con la que contamos cuando inoculamos a cachorros es la presencia de anticuerpos maternos, ¿sí? La presencia de anticuerpos maternos es sumamente importante. Los anticuerpos maternos brindan protección durante las primeras semanas de vida a los cachorros contra las infecciones de los virus patógenos, fundamentalmente parvo y moquillo, que son las 2 enfermedades más importantes a prevenir en un cachorro. Pero a su vez influyen en el plan de vacunación porque tienen capacidad de interferir en la inoculación de vacunas. Los anticuerpos maternos se transfieren a los cachorros de 2 maneras, a través de placenta y a través del calostro. Por las características de la placenta en la perra, el 10% únicamente de los anticuerpos de la inmunidad pasiva transmitida a través del calostro se transmite por placenta, determinando bajos niveles precalostrales y un nivel similar en toda la camada. Sin embargo, lo que más nos interesa a nosotros es el restante 90%. Este 90% de inmunidad pasiva es transmitido a través del calostro, y aquí sí se generan diferencias entre los distintos cachorros de una misma camada a partir de distintas situaciones. Por ejemplo, tamaño de la camada, cachorros más fuertes, cachorros más débiles, cachorros que nacieron primero, cachorros que nacieron últimos. Todos estos factores, además del más importante, que es el estado inmunológico de la perra,
van a determinar el nivel de anticuerpos en cada uno de los cachorros de una misma camada. Para graficarlo mejor, lo vamos a ver en este dibujo, en este esquema. Estos son 6 cachorros de una misma camada, donde tenemos casos extremos. Por ejemplo, este cachorro que estoy señalando aquí es seguramente un cachorro que nació o último o muy débil, por lo tanto incorporó poco calostro y por lo tanto su inmunidad pasiva, que es la que está representada por lo coloreado en azul, es baja. En cambio, el cachorro que tenemos aquí a la derecha ha incorporado mayor cantidad de calostro, por lo tanto tiene más inmunidad pasiva, más anticuerpos calostrales y es un cachorro que probablemente haya sido más fuerte o haya sido el primero de la camada que tuvo la posibilidad a partir de esto de incorporar mayor cantidad de calostro. Esto determina lo siguiente: niveles distintos de anticuerpos maternos en los cachorros de una misma camada y distintas situaciones frente a la inoculación de vacunas. Tanto para moquillo como para parvovirus, los anticuerpos maternos incorporados a través del calostro van descendiendo con una vida media de 8 a 9 días. Esto quiere decir que cada 8 a 9 días, desde la concentración inicial que han incorporado, baja a la mitad. Cada una de las líneas amarillas que vemos acá representa un cachorro distinto. En este caso, que señalo aquí, es un cachorro como el que veíamos anteriormente en el primer ejemplo, que ha incorporado una baja cantidad de calostro, por lo tanto la inmunidad pasiva que tiene es baja, y la línea que señalo aquí es el otro cachorro que citábamos como ejemplo, un cachorro que ha incorporado mayor cantidad de calostro. En ambos casos, los anticuerpos maternos cada 8 o 9 días descienden a la mitad. Ahora bien, se establece en el caso de parvo un nivel protector de inmunidad pasiva de 1 en 80. Esto quiere decir que de más de 1 en 80, o sea, cuando el cachorro se encuentra por encima de la línea verde, va a estar protegido de las infecciones por parvovirus. Cuando un cachorro se encuentra por debajo del nivel de 1 en 80, va a ser susceptible de adquirir una infección por coronavirus. Cuando llega el cachorro a esa situación depende de su nivel inicial, como pueden observar acá. En este cachorro obviamente va a llegar antes porque su nivel inicial de anticuerpos maternos es más bajo y aproximadamente a las 6 semanas de vida ya va a ser susceptible de una infección por parvovirosis. En el caso del cachorro con mayor cantidad de anticuerpos maternos incorporados por calostro, la edad de susceptibilidad va a ser posterior, aproximadamente a las 11 semanas. Es decir, que esto va a depender exclusivamente de la cantidad inicial de anticuerpos maternos incorporada. El problema se presenta con el nivel de 1 en 20, ¿sí? La concentración de anticuerpos maternos, o el título, mejor dicho, no concentración, de anticuerpos maternos de 1 en 20, es un nivel capaz de neutralizar la inoculación de vacunas. Esto quiere decir que mientras tengamos al cachorro entre un nivel de 1,80 y un nivel de 1 en 20, ese individuo va a ser susceptible de adquirir una infección natural por parvovirosis, pero no va a poder ser inoculado con una vacuna que sea efectiva porque la misma va a ser neutralizada por la concentración de los anticuerpos maternos. Esto se denomina vacío inmunitario o periodo crítico o ventana inmunitaria. En cada uno de estos cachorros, este periodo crítico se presenta a distintas edades. ¿Por qué? Por lo que decíamos anteriormente, depende del nivel inicial de anticuerpos maternos. Vamos a verlo en ejemplos. Acá vamos a recibir un cachorro con un nivel de anticuerpos maternos de 640. Estos anticuerpos descienden con una vida media de 8 o 9 días, como dijimos,
Y en este caso, incluso el nivel de anticuerpos que interfiere con la vacunación, el título, es más alto que en el ejemplo que veíamos antes, es de 1 en 40. Este cachorro concurre a la veterinaria a las 6 semanas de vida, cuando normalmente se coloca la primera vacuna en un plan de vacunación de cachorro, recibe su inoculación contra parvovirus. Esa vacuna es neutralizada por la concentración de anticuerpos maternos. Ese cachorro concurre nuevamente a la veterinaria en el intervalo que le indica el veterinario. Normalmente las vacunas se dan con un intervalo de 3 semanas, o sea que viene a las 6 y posteriormente viene a las 9. Esta vacuna es nuevamente neutralizada por los anticuerpos maternos. El paciente concurre nuevamente a las 12 semanas de vida al consultorio para recibir su tercer dosis de vacuna y finalmente, cuando llegamos al nivel de interferencia o de finalización de la interferencia a la vacunación, el cachorro seroconvierte y queda protegido contra la infección a parvovirosis. Si vemos el ejemplo siguiente, tenemos un cachorro que incorporó una muy baja cantidad de calostro por el calostro, o sea, una baja cantidad de anticuerpos calostrales. Estos bajan con una vida media de 8 a 9 días. El cachorro concurre a la veterinaria a las 6 semanas de vida, recibe su primera inoculación. Esta vacuna no es interferida con los anticuerpos maternos, el cachorro seroconvierte, pero posteriormente el propietario continúa llevándolo para concluir el plan de vacunación que el veterinario le indicó, que por lo menos llevan 3 dosis de vacunas. Esas siguientes 2 dosis que se le administrarán al cachorro van a ser totalmente neutralizadas por la seroconversión que produjo la primer dosis de vacuna. Esto es muy importante porque la mayor parte de los profesionales consideran que estas vacunas a virus vivos, recuerden, son refuerzos que refuerzan a la primera dosis. Y en realidad el concepto de refuerzo para vacunas vivas atenuadas no existe, no es válido. En el caso que estamos viendo aquí, este cachorro fue infectado por una cepa vacunal inocua. Esa cepa vacunal replicó en ese individuo, generó una respuesta inmune activa, el individuo generó su máxima expresión, su máxima seroconversión y su máxima respuesta inmune activa, con la cual quedará protegido. Estas 2 vacunas van a ser totalmente inactivadas. El problema es que ningún profesional en la clínica veterinaria puede saber esto. ¿Por qué? Porque no se hace seroconversión posterior a la vacunación normalmente, no es una práctica habitual. Entonces, no podemos saber ni esta situación ni la anterior tampoco. Y por eso es que desarrollamos planes de vacunación con 3 dosis como mínimo. En el caso de Novivac PUPI-DP, que es una vacuna que es muy característica de la línea Novivac, supera niveles de anticuerpos maternos incluso de 1 en 160 para el caso de parvovirus. Fíjense que la diferencia del nivel de interferencia con la inoculación de vacunas es muy amplia. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite generar respuestas inmunes activas frente a concentraciones de anticuerpos elevadas y virtualmente cerrar la posibilidad de que se desarrolle el periodo crítico o la ventana de susceptibilidad que les explicaba anteriormente. Vamos a desarrollar más adelante cuáles son las características principales en la composición de Novivac PUPI-DP que les dan estas ventajas. Por lo tanto, el objetivo de la vacunación es lograr que el cachorro desarrolle una respuesta inmune activa contra los patógenos relevantes antes de que entre en contacto con fuentes de infección. Y el desafío es inmunizar a la mayor cantidad de cachorros a la menor edad posible y evitar el periodo crítico, como les comentaba anteriormente. Si la vacuna atraviesa los anticuerpos maternos, replica, simula una infección natural, el animal desarrolla una respuesta inmune activa y responde a la vacunación. Reitero nuevamente, esto es válido para vacunas a virus vivos atenuados.
no para el caso de vacunas inactivadas, donde aplica la primera y la segunda seroconversión, o primera y segunda curva, por un efecto de refuerzo o un efecto booster. En el caso que la vacuna sea neutralizada por los anticuerpos maternos, por tener estos una concentración muy alta, ese virus vacunal no va a infectar, no va a replicar, no va a generar una respuesta protectora y por lo tanto ese individuo no responde a la vacunación. El resultado finalmente de la vacunación va a depender de qué? Del nivel de anticuerpos maternos y también de la calidad de vacuna que nosotros utilicemos. El nivel de anticuerpos maternos es lo que desarrollamos hasta ahora. La calidad de la vacuna es lo que voy a explicarles a continuación. No son todas las vacunas iguales, no todas las vacunas pueden superar la misma cantidad de anticuerpos maternos. Algunas vacunas generan respuestas inmunes activas con niveles más bajos y otras pueden hacerlo, por suerte, con niveles mucho más altos para evitar la presentación de ese periodo crítico o ventana de susceptibilidad. ¿Y en qué difieren las distintas vacunas, por lo tanto? En primer lugar, el grado de atenuación y el título de antígenos. Estos son los dos conceptos más comúnmente escuchados, es decir, una vacuna tiene tal título, tiene tal nivel de pasajes. Es muy importante tener esta información, conocerla, pero no son los dos únicos puntos que tenemos que tener en cuenta. Es muy importante también la inmunogenicidad intrínseca de la cepa. Si es, por ejemplo, una cepa aislada de un caso clínico, posteriormente atenuada, seguramente va a tener muchísima mayor inmunogenicidad que otras cepas que se han desarrollado de maneras distintas. Hay varios factores que hacen que una cepa sea más o menos inmunogénica y esto le da la posibilidad de generar seroconversiones más altas, más duraderas en el tiempo y superar barreras de anticuerpos maternos más elevadas. Hablando específicamente de parvovirus, vamos a tratar un poquito de parvovirus, un poco de moquillo, tos de las perreras y leptospirosis. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta al elegir una vacuna contra parvovirosis, principalmente? En primer lugar, lo que decíamos hasta ahora, su eficacia en presencia de anticuerpos maternos. En segundo lugar, la eficacia en razas difíciles, como por ejemplo el Rottweiler. La inocuidad en gatos, la inocuidad en hembras gestantes, si producen o brindan inmunidad estéril, y la protección contra las 3 variantes de parvovirus circulantes, que son la A, la B y la C. ¿Por qué digo inocuidad en gatos? Y atención aquí porque es importante. El parvovirus canino es un virus que ha sido aislado de casos de panleucopenia felina, es decir, el agente etiológico de la panleucopenia felina ha sido o se ha determinado que es un parvovirus canino. El virus de la panleucopenia felina es también un parvovirus, pero es el parvovirus felino. Se ha aislado también el parvovirus canino como agente etiológico. Cuando ustedes inoculan una vacuna contra parvovirosis, están inoculando una cepa de parvovirus atenuada que va a proteger al cachorro. Esta cepa vacunal va a replicar en la mucosa intestinal del cachorrito y va a ser eliminada por materia fecal. Es inocua para los caninos. Al ser eliminada por materia fecal, ¿es inocua también para los felinos? Eso es un punto que debemos saber cuando utilizamos una vacuna contra parvovirosis, si tiene inocuidad en gatos. Y otro término muy importante para saber con respecto a las vacunas contra parvovirosis es si producen inmunidad estéril. ¿Qué quiere decir esto? Una vacuna normalmente cuando es inoculada y es eficaz, genera una protección contra la signología clínica de la enfermedad. Es decir, el cachorro recibe una vacuna contra parvo, se enfrenta a un virus de campo, no se contagia, no se enferma, no tiene una sintomatología clínica. Pero además, evitamos la viremia de ese virus de campo, evitamos la diseminación por materia fecal del virus de campo.
Eso es inmunidad estéril, ¿sí? En el caso del parvovirus, se concluye lo siguiente: inmunidad estéril es cuando la vacuna que inoculamos brinda protección contra la signología clínica de la enfermedad y además evita la viremia y la diseminación por materia fecal del virus infeccioso de campo. Imaginen que por la forma de difusión que tiene el parvovirus a través de materia fecal es sumamente importante, y la resistencia que tiene en el ambiente también. Es sumamente importante que conozcamos si la vacuna que utilizamos contra parvo brinda inmunidad estéril. Las vacunas Novivac que contienen parvovirus llevan la cepa C154, es una cepa patentada por MSD, fue aislada de un caso clínico de parvovirosis, por lo tanto es una cepa altamente inmunogénica. La letra C de la cepa es por canino, no es porque sea una cepa C de parvovirus. Casualidad fue, porque en realidad la cepa C154 se patentó mucho antes de que surja el parvovirus 2C. Está purificada por clonación, esto brinda calidad homogénea entre los distintos lotes. Un profesional que usa una vacuna con la cepa C154 hoy, esa cepa va a ser exactamente la misma que un profesional a los 10 años, que la utilice, que la solicite a su distribuidor de confianza a los 10 años. Esto a partir de la tecnología de clonación. La tecnología de clonación también lo que hace es mantener homogeneicidad en la inmunogenicidad de la cepa. Brinda una alta eficacia en presencia de anticuerpos maternos a partir de esto, y también a partir de un nivel bajo de pasajes, que son 40, y un alto título de 10 a la 7. Pero recuerden no comparar vacunas solamente por el título o el nivel de pasajes. Son dos puntos importantes, pero también aparte que conocer la información del origen de la cepa. La seguridad de la cepa C154 ha sido comprobada de dos maneras: a 100 veces la dosis normal administrada a cachorros SPF de 2 semanas de edad, no se ha producido ningún problema clínico ni electrocardiográfico. Y por otro lado, experimentos de reversión de la patogenicidad en 7 pasajes en perros han demostrado que no hay una reversión a la virulencia en esta cepa. Es decir, la cepa es segura y por otro lado no revierte a una virulencia, ¿sí? No se convierte la cepa vacunal en una cepa infecciosa. ¿Cuál es la eficacia de esta cepa? Como podrán ver aquí, en la parte inferior de esta tabla vemos la concentración de niveles de anticuerpos maternos en cachorros vacunados a las 6 semanas de vida, inoculados con la cepa C154. Y el porcentaje de respuesta, estos son porcentajes poblacionales, ¿sí? No individuales. Obviamente, a concentraciones menores a 1 en 20, como vimos al principio, que es el nivel de interferencia con los anticuerpos maternos, el 100% de los cachorros, como es de esperar, ya que la vacuna no es interferida, responden a la vacunación. El caso contrario es cuando el nivel de anticuerpos maternos es extremadamente elevado, y como es de esperarse también, el 0% se convierte y el 100% neutraliza la inoculación de la vacuna, incluso de la C154. Lo que es interesante aquí es que en niveles de 1 en 80, que son los niveles a partir de los cuales el cachorro queda o no queda protegido, más de un 70% de los individuos responde a la vacunación. Este es uno de los estudios con los cuales cuenta la compañía. Hay muchísimos trabajos de este tipo, los cuales pongo a disposición de todos ustedes si los quieren. No hay ningún problema por eso. Y la conclusión de esto es que no existe ninguna vacuna que con una sola dosis, con niveles intermedios de anticuerpos maternos, genere un 100% de protección en los cachorros. Es decir, la vacuna mágica hasta ahora no ha sido creada. Siempre debemos hacer varias inoculaciones hasta que en algún momento el cachorro responda.
La calidad de vacuna que utilicemos es lo que nos va a definir si esa respuesta vamos a poder lograrla lo más temprano posible frente a concentraciones de anticuerpos maternos más elevadas. Les quería comentar brevemente algo acerca de la evolución del parvovirus y las cepas. El parvovirus canino original es el CPV2, ya no circula más este virus, y su aparición o su primera determinación fue en 1978. Se supone que es una mutación a partir del parvovirus felino, el cual está identificado desde el 1900, en realidad es un virus muchísimo más viejo que el parvovirus canino, o puede haber surgido a partir de la mutación de parvovirus de otros cánidos silvestres. A partir de esto, la mutación que logra el parvovirus consiste básicamente en adaptarse al canino, ¿sí? En su receptor de transferrina, pierde la capacidad de afectar a felinos y rápidamente muta nuevamente a la variante CPV2A con un año de diferencia. Esta variante reemplaza totalmente a la cepa 2 original, adquiere una nueva mutación y que origina la variante 2B, que en este caso esta variante adquiere la capacidad también de infectar a felinos y bueno, se mantuvo de esta manera durante aproximadamente 15 años, un poquito más, sin nuevas mutaciones significativas, hasta que en el año 2000 se identifica una nueva variante que es la cepa 2C, parvovirus canino 2C, en la cual la mutación que se ha producido en esa variante, en principio se ha establecido que le permite infectar animales adultos, por ejemplo, o animales mucho más jóvenes de lo que anteriormente hacían las anteriores variantes, una cepa mucho más virulenta que genera cuadros clínicos no tan típicos de parvovirus como a los que estábamos acostumbrados. Y también esta variante ha sido aislada de gatos. Así que bueno, el virus, además de haber mutado hacia una variante con mayor virulencia, ha conservado su capacidad de infectar a los felinos. Esta variante surgió en Italia por primera vez en el año 2001, es cuando este trabajo fue publicado, su hallazgo fue en el año 2000. Actualmente está presente en Europa, Asia y América, en el único continente donde no se la ha aislado es en Oceanía, bueno, obviamente en la Antártida también. Se ha identificado en Uruguay en el año 2007 y en Argentina y Brasil en el año 2009. Si bien han pasado ya unos cuantos años, para la evolución de un virus no es mucho, es bastante reciente, hay investigaciones que permanentemente se están desarrollando en este sentido y se ha aislado de casos clínicos bastante atípicos, ¿sí? Cuadros clínicos más graves, con alta mortalidad. En algunos casos han sido cuadros clásicos de parvo con diarrea hemorrágica, vómitos, leucopenia, linfopenia, pero en algunos casos no. Solo se han presentado diarreas mucosas o acuosas con muerte súbita, sin haberse presentado la diarrea hemorrágica característica de la parvovirosis. Se ha aislado también en cachorros desde los 30 días de vida, muy chiquitos, y en animales de hasta 2 años y medio. Por lo tanto, la infección contra parvovirosis no puede ser descartada en animales adultos y de ahí la importancia de incluirla dentro de la vacunación en los adultos también. Y también se ha aislado de casos en animales con planes de vacunación completos. Por eso es importante conocer y saber si la vacuna que nosotros utilizamos brinda protección contra la variante 2A, 2B y también la 2C. La eficacia de la cepa C154 se ha evaluado con esta prueba. No quiero entrar demasiado en detalle en pruebas científicas, sí comentarles que esta misma prueba que ven acá es similar a la que se ha desarrollado también para la variante 2A, también para la variante 2B y como vemos aquí para la variante 2C. Son pruebas de desafío, que es la manera
que corresponde utilizar para evaluar la eficacia de una vacuna. Siempre que ustedes requieran conocer algo acerca de una vacuna, su eficacia, su nivel de protección, deben solicitar pruebas de desafío. Es como realmente se mide la eficacia de una vacuna. En este caso, se hacen pruebas con grupos controles, con grupos vacunados, se desafía con la variante evaluar y posteriormente se hace una evaluación de ambos grupos. En este caso, en el grupo de los perros vacunados, no se presentaron signos clínicos y tampoco hubo eliminación del virus del desafío por materia fecal. Esto es lo que les mencionaba anteriormente. La no eliminación del virus de desafío por materia fecal es lo que se denomina inmunidad estéril. Fundamental contar con esta posibilidad en el caso de parvo. Obviamente los controles desarrollaron signos de parvovirosis y eliminaron el virus de desafío por materia fecal. Una aclaración más. La eliminación del virus por materia fecal debe ser del 100%. 1 gramo de materia fecal infectada con un parvovirus puede infectar a cientos de perros. Entonces, cuando busquemos información al respecto, asegurémonos que la cepa vacunal que estamos utilizando elimina totalmente la posibilidad de que el virus infeccioso de campo se elimine por materia fecal. No sería lo ideal contar con vacunas que brinden una reducción en la eliminación del virus infeccioso, porque una reducción no es significativa. Con que la materia fecal esté infectada con parvovirus infeccioso en pequeñas cantidades es suficiente para infectar a otros individuos. Así que la verdadera inmunidad estéril es cuando se elimina totalmente esa posibilidad. Conclusión, la cepa C154 de parvovirus canino es una cepa que brinda protección comprobada contra las 3 variantes de parvovirus, A, B y C. Brinda inmunidad estéril contra las 3 variantes. Es eficaz en razas difíciles como el ROT. No hay ningún plan de vacunación distinto para este tipo de razas. Es exactamente el mismo que recomendamos y que lo vamos a ver sobre el final. Es segura en hembras gestantes. Toda la línea Novivac de caninos puede ser utilizada en hembras gestantes, sin ningún inconveniente. Brinda protección y es segura desde las 4 semanas de edad y tiene inocuidad para los gatos comprobada. O sea, la cepa vacunal que se elimina por materia fecal no afecta a los gatos. El porcentaje promedio de respuesta que brinda esta vacuna inoculada a las 6, 9 y 12 semanas de vida es de un 75, un 95 y un 100% de respuesta a las 12 semanas. Resaltamos 12 semanas, ¿por qué? ¿Esto qué quiere decir? Cualquier cachorro que a las 12 semanas sea inoculado con esta vacuna, sea cual sea su nivel inicial de anticuerpos maternos, a esa edad ya va a quedar 100% protegido. Y es por esto que nuestro plan de vacunación termina o concluye, o recomendamos que así sea, a las 12 semanas de vida. Esto es fundamental para la socialización de los cachorros. Cuanto antes terminemos el plan de vacunación, mayor posibilidad de que el cachorro sea socializado vamos a tener y que, bueno, pueda entrar en contacto con otros individuos y con otros ámbitos, aparte de estar encerrado en su casa. Normalmente la indicación es los cachorritos deben permanecer encerrados hasta que finalice el plan de vacunación. Lucas, ¿hasta ahí todo bien? Sí, Doc, de Perfecto, 10. buenísimo. La fracción de parvovirus de la cepa C154 se encuentra en estas 2 vacunas, Novivac PUPI-DP y Novivac DHPPI. Y en ambas vacunas el mismo título, 10 a la 7 y 10 a la 7. Es decir, que en lo que respecta a parvovirus, colocar una PUPI-DP o colocar una DHPPI es lo mismo. ¿Sí? La cepa es la misma, el título es el mismo, la inmunogenicidad, el nivel de pasajes es el mismo, no hay diferencias en ese sentido. Sí en moquillo y ahora vamos a desarrollarlo a eso.
En cuanto a moquillo, la cepa vacunal en la línea Novivac se llama Onderstepoort, un nombre largo y complicado. Es una cepa con un gran desarrollo en realidad, porque me voy a remontar a años atrás, pero cuando se intentaron desarrollar cepas con virus homólogos de moquillo, antes de eso se usaban las vacunas de sarampión para brindar inmunidad parcial contra moquillo en los cachorros e inmunidad cruzada. Se quisieron desarrollar vacunas con virus de moquillo canino, o sea, virus homólogos, pero la gran dificultad que existía era que revertían a cuadros de encefalitis, o sea, las cepas vacunales eran virulentas y no eran vacunas seguras. La cepa Onderstepoort fue una de las cepas que brindó esa seguridad en un momento, incluso con formulaciones a alto título y a bajo nivel de pasaje. Es una cepa con una excelente eficacia y con una excelente seguridad en cachorros jóvenes y no tiene ningún caso de encefalitis postvacunal documentado. Así que bueno, no es necesario que recuerden el nombre de esta cepa, pero sí que sepan que es excelente y segura en cachorros chiquitos. Está presente en la vacuna PUPI-DP y DHPPI y acá sí vemos una diferencia en el título. En el caso de PUPI-DP, el título vacunal es de 10 a la 5 y en el caso de DHPPI es de 10 a la 4. Ahora vamos a ver qué significa eso. La cepa de moquillo, inoculada a las 6, 9 y 12 semanas de vida, genera los siguientes porcentajes poblacionales, no son individuales estos porcentajes, sino poblacionales de 85, 95 y nuevamente, como les explicaba anteriormente, 100% de respuesta. En este caso también recomendamos que la última inoculación de vacuna sea a las 12 semanas de vida, garantizando un 100% de protección y recomendando concluir el plan de vacunación a esa edad. Las principales características de Novivac PUPI-DP es, como veíamos al principio, una vacuna bivalente que brinda protección contra moquillo y parvovirus, que está indicada, es la única vacuna que está indicada a partir de las 4 semanas de vida o puede colocarse a partir de las 4 semanas de vida. Brinda una protección muy rápida después de la vacunación a los 7 días. Brinda inmunidad estéril tanto para parvo como para moquillo y contiene las dos cepas obviamente que les he comentado hasta ahora, la C154 y la Onderstepoort de moquillo. Y acá vemos la diferencia que nos ofrece esta vacuna respecto a la vacuna quíntuple. Como les decía, el título no es el mismo que en la de HPPI. Colocar una PUPI-DP es similar a colocar 10 dosis de una vacuna cualquiera, quíntuple, ¿sí? ¿Y esto qué ventaja nos ofrece? Una mayor eficacia en presencia de anticuerpos maternos. ¿Y qué nos ofrece esta mayor eficacia? Una posibilidad de generar respuestas inmunes activas, lo que veíamos al principio, frente a concentraciones de anticuerpos maternos más elevadas y por lo tanto mayores posibilidades de anular, ¿sí? Digamos, disminuir las posibilidades de que se presente el periodo crítico o la ventana de susceptibilidad. Esa es la gran ventaja que ofrece esta vacuna, además de poder colocarse a edades muy tempranas en los cachorritos. Lo vamos a ver en un ejemplo ahora. Estos son animales de 6 semanas de vida que han sido vacunados con la cepa Onderstepoort de moquillo a partir de la inoculación de PUPI-DP, desde ya que son cachorros con anticuerpos maternos, si no, no tiene sentido hacer esta prueba, porque lo que tenemos que hacer es desafiar las concentraciones de anticuerpos maternos. A la inoculación de PUPI-DP, más de un 92% de los cachorros respondieron activamente. ¿Qué quiere decir? 0 convirtieron y quedaron protegidos. En este ejemplo, exactamente lo mismo, a diferencia del anterior, se comparó con otra vacuna, pero también a la misma edad, a las 6 semanas de vida, se inocula PUPI-DP y más del 90% de los cachorros 0 convierte y queda protegido contra moquillo. ¿Qué pasa si inoculamos a las 6 semanas vacunas quíntuples? Pasa esto.
incluso inoculando de HPPI. Los porcentajes son menores. ¿Por qué? Porque el título de la cepa de moquillo es inferior en vacunas quíntuples a diferencia de una PUPI-DP. Esta es la ventaja. Conclusión para pasarlo a la práctica. A las 6 semanas de vida, que es cuando está recomendada esta vacuna, la PUPI-DP, ¿es lo mismo colocar o está mal colocar una quíntuple? No, no está mal. ¿Es lo mismo? No, no es lo mismo justamente por lo que estamos viendo. De cada 100 cachorros que el profesional veterinario recibe en su consultorio para ser vacunados, en el caso de utilizar una quíntuple, 38 van a quedar protegidos. Y en el caso de utilizar una PUPI-DP, como veíamos antes, más del 90% van a quedar protegidos contra moquillo. Recordemos, contra parvo no hay diferencia, estamos hablando de moquillo. Y lo que tenemos que saber entonces es cuál es la situación epidemiológica de moquillo en la zona donde estamos. Si un colega, un veterinario nos consulta acerca de qué vacuna utilizar, eso es lo que debemos preguntar. Y si nos dice, sí, veo mucho moquillo, es una zona donde hay mucho moquillo, hay mucho perro dando vuelta, no hay, o hay muchos espacios, digamos, de contacto entre los perros, hay muchos perros dando vuelta en las zonas sin vacunación o con historias sanitarias desconocidas. Recordemos que el moquillo se contagia fundamentalmente por contagio directo, no como en el caso de parvo. En ese caso, obviamente, la recomendación es usar PUPI-DP. Usar PUPI-DP porque en la prima vacunación la cantidad de cachorros que van a quedar incluidos dentro del grupo de los protegidos va a ser mucho mayor que si utilizas una quíntuple. Ahora, si es un cachorrito que vive en un edificio, en el 7º piso, en el microcentro de una ciudad y no sale prácticamente de ese ámbito, bueno, no es un cachorro que está en un alto riesgo epidemiológico y por lo tanto con una quíntuple puede estar bien. No hay una respuesta certera, ¿sí? Depende siempre del contexto epidemiológico donde el cachorro se encuentre. En cuanto a Novivac de HPPI, esta es, bueno, les menciono brevemente qué consiste, pero es una vacuna quíntuple y acá solamente una aclaración. Como verán, los componentes son 4, en realidad, de la vacuna. Y esto es válido para todas las vacunas quíntuples que vayan a encontrar de cualquier marca en Argentina. La de HPPI tiene moquillo, hepatitis, parvo y parainfluenza. Pero la fracción adenovirus tipo 2 brinda protección contra el adenovirus tipo 2 en sí, es lo que les mencionaba al principio, que es uno de los componentes del complejo respiratorio canino, y además la inmunidad cruzada contra el adenovirus tipo 1, que es la hepatitis. Por lo tanto, el número de antígenos son 4, pero el número de enfermedades que protege por esta inmunidad cruzada son 5. Contiene desde ya también la cepa C154 y la Ondersteport, indicada en hembras gestantes y en lactación también, de ser necesario, y brinda inmunidad estéril también contra parvo, contra distemper y contra hepatitis. Ahora bien, Novivac Lepto. Como les mencionaba anteriormente, Novivac Lepto, al principio de la presentación, es una vacuna que está compuesta por los 2 serovares más relevantes en nuestra zona, que es el serovar canícola y el serovar icterohemorragiae. Es una vacuna obviamente inactivada, es una bacterina como todas las vacunas de leptospirosis que existen en el mercado, pero tiene algunas características muy diferenciales en su composición y las dos más importantes son el alto título que tiene de cada uno de los serovares, 10 a la 9, y el sistema de purificación y de elaboración del vial de las vacunas y de inactivación de los serovares. Esto hace que las partículas bacterianas estén prácticamente íntegras en el vial que va a utilizar el profesional veterinario para inocular. Sumado a eso, el alto título hace que genere esta vacuna una respuesta inmunológica realmente fuerte y sólida luego de haber administrado 2 dosis. ¿Por qué? Porque es inactivada.
¿sí? O sea que siempre primera, segunda dosis de refuerzo y a partir de ahí la seroconversión protectora. Esto determina que brinde esta vacuna una protección por un año contra leptospirosis y lo que es más importante, contra el desarrollo del portador renal. ¿Por qué? Porque es una zoonosis, ¿sí? Entonces evita la signología clínica y también el portador renal y la eliminación por orina de la leptospira infecciosa. Vamos a ver después cómo la colocamos dentro del plan de vacunación. Y un punto muy importante, no contiene adyuvante. Como les mencionaba al inicio, normalmente las vacunas inactivadas contienen adyuvantes y estos son responsables de algunas reacciones adversas. Todas las reacciones adversas debido a la presencia de adyuvantes, en este caso, quedan descartadas. Novavax RL es una vacuna que está compuesta por rabia y leptospirosis en un mismo vial, en 1 mililitro, están los dos componentes. Está recomendada para completar el plan de vacunación en los cachorros a las 12 semanas de edad y además está recomendada para la revacunación anual, lo vamos a ver también después en los planes de vacunación. Es una vacuna realmente muy innovadora porque puede utilizarse como diluyente de la quíntuple, de la DHPPI, e inocularse todo junto en un único punto de inoculación, asegurándonos la vacunación contra rabia, contra lepto también en nuestro paciente. Puede también colocarse en hembras gestantes y en el caso, bueno, de campañas de vacunación antirrábica, por ejemplo, a los profesionales muchas veces les gusta utilizar esta vacuna porque, bueno, aseguran que el propietario la coloque en su clínica veterinaria. Novavax KC o protección contra la tos de las perreras. Esta es una vacuna viva compuesta por Bordetella bronquiséptica y para influenza canina. Es de aplicación intranasal, la vacuna es liofilizada, viene con, aquí vemos abajo la presentación, con un diluyente específico para esta vacuna y una cánula descartable aplicadora por cada vial. La vacuna se reconstituye con el volumen de 0,4 mililitros que trae el diluyente, que es específico para esta vacuna. Se inocula en una única fosa nasal, no es necesario colocarla en 2 fosas nasales, por lo tanto es muy sencilla su aplicación. Se puede aplicar incluso desde los 15 días de vida y con una única dosis se logra un año de protección. La protección es muy rápida porque el principal objetivo con Novavax KC es generar inmunidad local, que es la vía de entrada de los agentes infecciosos que forman parte del complejo respiratorio canino, que son varios agentes. Los más importantes son estos dos, Bordetella y parainfluenza. También puede colocarse en hembras gestantes y está registrada la indicación de aplicación simultánea junto con la PUP-IDP. Es decir, si un veterinario recibe en el consultorio un cachorro de 6 semanas de vida, podría colocarle en forma parenteral PUP-IDP y la intranasal la KC en forma intranasal en el mismo momento. Y no hay ningún tipo de inconveniente ni interferencia en la respuesta inmunológica. La revacunación en adultos es una vez al año. También puede colocarse el mismo día que la vacunación anual o diferido. Fundamentalmente, la idea es colocarla previo a los momentos de mayor riesgo o al ingreso, por ejemplo, de la temporada del invierno, del otoño o en esta temporada del año también, que muchas veces está asociada a procesos alérgicos, la presentación de un cuadro de tos de las perreras. Entonces, ¿cuándo recomendar Novavax KC? Bueno, como una medida preventiva más dentro del plan de vacunación del cachorro, ¿sí? La prevención es nuestro objetivo en el desarrollo de un plan de vacunación de cachorro y por lo tanto, si tenemos la posibilidad de ofrecer una herramienta de prevención más, bueno, esta es una de las vacunas indicadas. En la revacunación anual de los perros adultos,
Y acá es muy importante en el consultorio identificar a aquellos perritos adultos que, a pesar de tener vacunas quíntuples al día y bueno, concurrir los propietarios a colocar sus refuerzos anuales periódicamente y como el veterinario se los indica, igual desarrollan cuadros de tos de las perreras. ¿Y por qué sucede esto? Porque las vacunas parenterales, como las quíntuples, aunque tengan parainfluenza dentro de su composición, no ofrecen inmunidad local. Entonces, es posible que los perros, cachorros o adultos, igual puedan infectarse de tos de las perreras o sufrir un cuadro de tos de las perreras. Esos son los casos ideales para recomendarle esta vacunación para prevenir justamente este tipo de situaciones. En brotes epidémicos, ¿sí? Normalmente cuando aparece un brote, un caso de tos de las perreras o varios, se dan brotes epidémicos zonales, ¿sí? O barriales incluso. Nosotros trabajando en distintas ciudades lo vemos habitualmente porque vamos a un barrio donde nos dicen estoy lleno de casos de tos de las perreras, nos trasladamos a otro barrio en la misma localidad y no tienen casos. Esto es justamente por la forma de transmisión que tiene esta enfermedad y esta vacuna, al brindar una inmunidad tan rápida a las 72 horas de ser aplicada, nos permite frenar los brotes epidémicos. Y en situaciones de alto riesgo, como por ejemplo puede ser el ingreso a una guardería canina. Previo a ingresar, se solicita que tengan Novivac KC colocada en muchas guarderías, justamente para evitar situaciones de brotes. Bueno, ahora sí vamos a hablar acerca del plan de vacunación, ¿sí? Como conclusión final de todo lo visto hasta ahora. Lo que vamos a ver ahora es un plan de vacunación recomendado, ¿sí? Obviamente, todo plan de vacunación debe ser aplicado a cada paciente en particular y cada profesional tendrá su propio criterio en base a su situación epidemiológica y su paciente. Así que esto es una guía y una recomendación básica. La vacuna de las 6 semanas es la vacuna que normalmente se recomienda como primo vacunación en los cachorros. Comenzamos con la indicación de Novivac PUPI-DP, que es la vacuna ideal para colocar a esta edad. Puede complementarse con también la administración de Novivac KC para brindar protección contra la tos de las perreras. ¿Cuándo aplicamos Novivac PUPI-DP a las 4 semanas? En situaciones de alto riesgo. Esto es opcional. Si el veterinario considera que necesita hacerlo, porque hay casos de parvo, hay casos de moquillo en la zona, edades muy tempranas, porque la madre no tiene vacunas, se le vencieron, la historia sanitaria es desconocida, es un cachorro huérfano. Todas esas son situaciones de alto riesgo. En esos casos se puede colocar PUPI-DP a las 4 semanas y recuerden que la única vacuna que existe en el mercado con esa indicación es PUPI-DP. Si colocamos a las 4 semanas, no debemos saltear la de las 6 semanas de vida. Este es un error bastante frecuente de ver. Muchos colegas creen que esta es la más importante, saltean la de las 6 semanas y esta edad es donde más probablemente se presente el periodo crítico o la ventana de susceptibilidad. Por lo tanto, la vacuna más importante en realidad es esta, 6 semanas de vida, 42, 45 días de vida. La de las 4 semanas es opcional para casos de alto riesgo. A partir de acá, indicamos un primer intervalo de vacunación de 3 semanas, colocando Novivac DHPPI, ya aquí la PUPI-DP no es necesaria, con una quíntuple es lo correcto, y se diluye la quíntuple con la Novivac Lepto y se coloca todo junto en un punto de inoculación. La siguiente vacuna es a las 3 semanas, o sea, a las 12 semanas de vida o 3 meses de vida. Y en este caso podemos hacer lo siguiente. Este es un ejemplo. Novivac DHPPI más Novivac RL. Como les mencionaba, Novivac RL puede usarse como diluyente de la quíntuple y colocarse todo junto en un único punto de inoculación. ¿Qué ventajas tenemos sobre este plan? Colocamos las 2 dosis de lepto que corresponden para una vacuna inactivada. Primera dosis
segunda dosis de refuerzo, es decir, primera curva y segunda curva de seroconversión. A partir de la primovacunación desarrollada de esta manera es que vamos a colocar una dosis de lepto al año. Ahora vamos a ver el plan de vacunación de los adultos. Pero en la primovacunación siempre son 2 dosis separadas por 3 a 4 semanas. Y bueno, y aseguramos la vacunación de rabia. Una opción a este plan sería a las 12 semanas repetir lo que hicimos a las 9, es decir, hacer de HPPI más lepto, y el propietario concurre a los 15 o 21 días a colocar rabia suelta, sola, ¿sí? Eso se podría llegar a hacer también. Acá lo que quiero ejemplificarles es cómo utilizarían la RL en el plan de vacunación de los cachorros en el caso que quisieran hacerlo. Una variación a ese plan, que es el que vimos recientemente, es la siguiente. En muchos casos, los veterinarios nos comentan que ellos tienen como protocolo ya estandarizado en su clínica veterinaria finalizar el plan de vacunación no a las 12 semanas, sino más tardíamente. Nuestra recomendación hacia el profesional es que el plan de vacunación con Novivac se finaliza a las 12 semanas, o mejor dicho, que garantizamos 100% de protección a las 12 semanas de vida. Eso no quiere decir que no coloquen más vacunas. Lo que quiere decir es que el profesional veterinario ya le puede indicar al propietario que el perrito salga, bueno, lo que dijimos anteriormente, que entre en contacto con otros perros o que esté en distintos ambientes. Entonces, para los profesionales que desean continuar el plan de vacunación algunas semanitas más que lo que vimos anteriormente, la opción es esta. Se agrega una dosis más de vacuna quíntuple, ¿sí? La primera de HPPI se hace sola y las 2 dosis de lepto se colocan en las 2 últimas dosis de vacuna quíntuple. Como ejemplo también aquí vemos la RL como diluyente de la de HPPI, pero podrían hacer rabia por separado si quisieran, es una opción. Este es un plan que incluye una vacuna más, o sea que se hace más caro para el propietario. Pero bueno, si el profesional se encuentra cómodo haciendo esto, tiene la opción de hacerlo, no hay ningún inconveniente. En cuanto a los animales adultos, el perrito adulto, lo que debemos identificar en estos casos es el estatus de vacunación contra lepto en nuestro paciente. Si es un perro adulto que nunca ha sido vacunado contra leptospirosis o su vacuna de leptospirosis está vencida, entonces lo consideramos primovacunación. Y por lo tanto hay que hacer 2 dosis de lepto separadas por 3 a 4 semanas, como les decía antes. Hacemos entonces, seguramente este perro también hay que vacunarlo con una quíntuple. Hacemos quíntuple más lepto, con la lepto diluimos la quíntuple, a las 3 a 4 semanas concurre nuevamente el propietario con la mascota y colocamos la segunda dosis de lepto y podemos hacer junto con la RL ya también rabia, ¿sí? Si quisieran usar lepto solo acá está bien, pero bueno, la RL es ideal en estos casos porque aseguramos ya la vacunación contra rabia. Es decir, que la RL puede usarse sola en algunas circunstancias, además de usarla como diluyente de la de HPPI. Y en el caso de pacientes adultos que están correctamente vacunados contra leptospirosis, una sola dosis de lepto al año es suficiente. En este caso, ejemplificamos la vacunación del animal adulto con un buen estatus de vacunación contra leptospirosis con esta combinación. Esta combinación es ideal para los veterinarios porque en un mismo día y en un mismo punto de inoculación se realiza todo directamente, quíntuple, lepto y rabia. Y además, obviamente, el animal adulto puede ser inoculado con Novivac KC intranasal para la prevención de la tos de las perreras. Bueno, como les mencionaba anteriormente, desde esta página pueden bajar las guías, las directrices para la vacunación de perros y gatos de Guasaba. Les recomiendo
que lo hagan. Recuerden que son guías generales, no van a encontrar marcas de vacunas, tipos de vacuna, sino recomendaciones en general que abarcan a todas las vacunas que existen y en todo el mundo. Pero realmente se los recomiendo porque es muy interesante. Las vías de contacto que tienen con MSD, con la empresa, son una línea gratuita para llamar, un 0800. Pueden consultar nuestros productos y Vademecum en nuestra página de salud animal. Van a encontrar también incluso de otras líneas. Contamos con línea de ganadería, de porcinos, también de avicultura. Pueden escribirnos también por mail a nuestro mail mascotas@merck.com y también encontrarnos en Mascotas Sanas y Divertidas, que bueno, esto obviamente está más dirigido hacia propietarios, pero está buena la información que se encuentra en esas páginas, en esos perfiles, porque los profesionales las comparten a veces desde sus perfiles de la veterinaria y bueno, normalmente apuntan a estimular la consulta veterinaria, el plan de vacunación y a generar conciencia sobre la prevención de muchísimas enfermedades, no solo de infecciosas. Así que les recomiendo que nos visiten, tanto en Instagram como en Facebook. También tenemos páginas sobre otras líneas de productos que aprovecho para comentárselas acá porque seguramente pueden interesarles. Bueno, Excalibur en particular en Corrientes es más que interesante porque es la prevención para la transmisión de leishmaniasis. Así que, bueno, ahí van a encontrar información acerca de Excalibur y de la prevención que brinda contra el flebótomo transmisor de LB. Caninsulin, que es la insulina veterinaria. Hay dos páginas, una para profesionales y otra para propietarios de mascotas, acerca del manejo del paciente diabético. La página de Novivac, donde van a encontrar información acerca de lo que estuvimos viendo hoy. Y Bravecto, que es la página donde van a encontrar información acerca de la prevención de pulgas, garrapatas y sarnas, brindada por Fluralaner, que es el principio activo del comprimido Bravecto, que nosotros tenemos actualmente disponible. Bueno, eso es todo de mi parte por el momento. Lucas, no sé si hay alguna pregunta o inquietud. No sé si, bueno, en el chat no llegaron a hacer ninguna consulta, no sé si alguno tiene alguna duda, alguna consulta que quiera hacer, si se anima a preguntarle, o si no, que lo escriba por el chat y se lo leemos a la doctora. Buenas, ¿cómo está, doctora? Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Víctor es mi nombre, estudiante de obviamente, terminando la carrera. Mucho gusto. Igualmente. Muy bien. Primero, buenísima la charla. Y mi pregunta es, en un plan de vacunación, ¿qué opina del intercalado de quíntuples de distintas marcas? Porque supe, no me acuerdo si yo leí de WhatsApp que podía servir para que el organismo reaccione a distintas cepas o algo así era la explicación. Quería saber su opinión. Gracias. No, por favor. En realidad no hay ningún fundamento científico. De hecho, lo ideal es usar una misma marca de vacunas, porque toda la información que van a encontrar siempre acerca de planes de vacunación va a estar desarrollada justamente por las compañías que fabrican las vacunas. Y las compañías que fabrican las vacunas no van a hacer estudios con distintas marcas de vacunas. Entonces, lo ideal es tratar más que nada en el plan de vacunación de cachorro, tratar de usar siempre la misma marca de vacuna porque es donde vamos a tener los resultados más predecibles, ¿sí? O donde tenemos mayor información para buscar acerca de la eficacia del plan que estamos decidiendo llevar a cabo. No hay información científica que respalde que tenga alguna ventaja el hecho de usar distintas marcas de vacunas, por lo menos que nosotros conozcamos. Muchas gracias. No, por favor. Acá entró una pregunta por el chat. Hola, la revacunación de las... Ahí se me fue. Ahí lo busco. Marcelo. Hola, la revacunación de las esenciales, ¿cada un año o 3? Porque WhatsApp lo recomienda cada 3 años. Sí, perfecto. Las vacunas a virus vivos generan inmunidad por más de un año, en realidad.
El tema es el siguiente. De hecho, hay líneas de vacunación que están registradas cada 3 años. No acá en Argentina, en otros países. El tema es que, por ejemplo, para la variante 2C de parvovirus canino, hasta ahora lo más probable es que dure 3 años también, pero hasta ahora lo que se ha comprobado es una protección anual. Y por otro lado, en la situación epidemiológica de los países, la situación epidemiológica que existe en los países donde la vacunación es cada 3 años, es totalmente la contraria, no distinta, la contraria a Argentina, ¿sí? Para que tengan una idea, la vacuna PUPI-DP en uno de los países donde mayor cantidad de dosis de PUPI-DP se comercializan es Argentina. ¿Eso por qué es? Porque tenemos una incidencia alta de parvo y de moquillo. No sucede lo mismo en países europeos, por ejemplo. E incluso en países europeos el plan de vacunación no comienza ni siquiera a los 45 días. Se recomienda más tarde comenzarlo. ¿Por qué? Porque tienen mayor seguridad desde el punto de vista epidemiológico. Pero bueno, la realidad es que sí, que las vacunas a virus vivos atenuados generan una inmunidad mucho más allá de un año, hasta 3 años. Todas las vacunas que vimos hoy acá en Argentina están registradas con vacunación anual por un año. Buenas, Natalia pregunta, ¿por qué los anticuerpos maternos por medio del calostro se considera inmunidad pasiva? Se consideran inmunidad pasiva porque justamente es una inmunidad que el cachorro la adquiere externamente, no la genera él mismo. Eso es inmunidad pasiva, o sea, la adquiere a partir de la madre, ya sea por anticuerpos que se transfieren a través de placenta, que es solamente el 10%, o a través del calostro. Activa nos referimos a cuando el cachorro es inoculado con una vacuna, se lo convierte, o sea, produce anticuerpos maternos, no maternos, anticuerpos propios, y eso es una inmunidad activa, o sea, la genera activamente él. Pasiva es la que recibe de la madre, activa es la que genera él después de que se le inocula con una vacuna. Bueno, gracias, nos dice Marcelo, perfecto. Natalia, no sé si eso respondió a la pregunta. Estimo que sí. Yo les hago una pregunta a ustedes, en realidad, y si necesitan que ampliemos ese tema. ¿Conocían el término inmunidad estéril? ¿O lo habían escuchado alguna vez? No, yo nunca. No. Bueno, es un término muy importante y ahí nos están diciendo que no. Bien, para parvo en particular, siempre ténganlo en cuenta, la vacuna que se decide utilizar, lo ideal es que tenga inmunidad estéril comprobada, porque evita justamente la diseminación del virus infeccioso en materia fecal. Lo pregunto porque nos encontramos normalmente que no se conoce ese término y es extremadamente importante, ¿sí? Por eso quería consultarles y saber si había quedado claro. Bueno, no sé si alguno más tiene alguna pregunta o algo, alguna duda que le haya quedado. Bueno, de mi parte, doctora, muchas gracias por la charla. La verdad que estuvo muy buena, se explicó bastante bien, se entendió, por lo menos de mi parte también se entendió bastante bien, así que muchas gracias por su predisposición también. Y bueno, si no hay ninguna otra pregunta, nos estamos viendo seguramente en alguna pronta charla que también vamos a estar largando. Bueno, muchísimo. El placer es mío, realmente, y el agradecimiento también. Nos encanta poder acercarnos a las facultades. Hemos dado esta charla, en alguna oportunidad ya la he dado en Corrientes hace algunos años atrás y en otras facultades también, así que la verdad que es realmente un gusto para nosotros. Cualquier material de estudio, si requieren profundizar algún tema en particular,
los invito también a que ingresen en las páginas. Hay mucha información de respaldo, es algo que caracteriza esta línea de vacunas, así que bueno, los invito a que visiten esos lugares y si no, que se pongan en contacto con nosotros. Y bueno, si quieren coordinar alguna otra charla sobre este mismo tema o bien sobre otros, aquí estamos, no hay ningún problema. Dale, Doc, muchísimas gracias de vuelta y bueno, nos estamos viendo pronto. Adiós.